Por la invitación, me da mucho gusto venir aquí. Es la primera vez que vengo a visitar la facultad en particular. Me da mucho gusto conocer acá, aunque desde siempre vengo muy rápido, pero ya habrá otra ocasión para venir. Entonces, bueno, es un gusto estar acá y sobre todo gracias a ustedes por aparecerse, más aún a los que ya es la segunda vez que ven hoy mis rollos. Bueno, entonces, pues les empiezo diciendo cuál es el plan de la charla acá. Voy a dividirlo en tres partes. Primero vamos a tener una parte de los antecedentes necesarios para llegar a donde quiero llegar. Vamos a hablar ahí de partículas, de campos, de cuerdas. Luego vamos a llegar a que les presente el área en la que mis colaboradores y yo trabajamos, que es un tema que se llama la correspondencia holográfica. Y en la parte final de la charla, en el último tercio, digamos más o menos, vamos a hablar de los temas justo que están en el título de la plática: quarks, ionderos y entrelazamiento. Ahora, como ya mencioné en el resumen de la charla, si tuvieron oportunidad de verlo, mi intención es dar una plática a un nivel muy general y muy básico. Entonces, bueno, una disculpa por anticipado a aquellos de ustedes que hubieran querido que diera una plática más sustanciosa, pero, y pues quizás lo voy a aburrir, pero sí creo que vale más la pena como que tratar de transmitir las ideas en general sin perdernos en los detalles técnicos. Pues para eso creo que es mejor que hablemos a un nivel un poquito más general. Por supuesto, las preguntas de cualquiera de ustedes que sean más técnicas, con todo gusto son bienvenidas, tanto ahorita como también después de la charla, ya sea la sesión final de preguntas o después. Voy a seguir por ejemplo durante unas horas, así que podemos platicar más en corto. Bueno, para empezar, déjenme recordarles que gracias al esfuerzo conjunto de físicos experimentales y teóricos, tenemos una muy bonita y muy completa receta del cosmos que llamamos el modelo estándar, que voy a abreviar como ME en mi plática. Y el modelo estándar es esta fórmula de acá. Entonces estos garabatos resumen todo lo que queremos entender con razonable certeza respecto a la composición del universo microscópico. Entonces es un logro sorprendente que tengamos esta fórmula en mano. Pero ahora, hacia donde quiero ir es que el modelo estándar, esta teoría, es un ejemplo particular de lo que más en general llamamos una teoría cuántica de campos. Y los físicos teóricos formales como yo, entonces, una de las metas principales que tenemos en la vida es justamente tratar de entender mejor este lenguaje genérico. O sea, el modelo estándar es una teoría cuántica de campos, esta teoría es una teoría cuántica de campos, los simbolitos que aparecen aquí, cada simbolito es un campo. Y muchísimas de las ideas que se tienen para ir más allá del modelo estándar, modelos de gran unificación, etcétera, etcétera, son también teorías de campo. Entonces, entender teorías de campo seguro que es una buena inversión. Y la meta más importante, digamos, que podemos tener la gente que está en el aspecto no de terminología, sino de teoría formal, como yo hago, es justo como entender cuáles son los alcances de este lenguaje, cómo funciona, qué puede hacer por nosotros. Ok, ahora, ¿de qué se trata este lenguaje? Bueno, básicamente es lo que resulta de combinar la idea de que hay partículas con las reglas de la mecánica cuántica y con la relatividad especial. Si uno junta esos tres ingredientes y los revuelve, la mezcla que resulta es justo lo que se llama teoría cuántica de campos. Ahora, por el nombre, pues ya sospecharán que el ingrediente estelar en este lenguaje es la noción de campo. ¿Y qué es un campo? Pues un campo es una propiedad del universo que puede tomar un valor distinto en cada lugar y además ese valor puede ir cambiando con el tiempo. Entonces, esa es la idea física, digamos, pero en términos matemáticos, pues lo que estoy diciendo es que un campo es una función, o sea, es una regla para asignarle a cada lugar en el espacio y en cada momento, me dan ustedes esos 4 números y yo les doy de vuelta uno o más números. Eso es lo que es un campo, más ni menos. Por supuesto, el ejemplo que más conocemos es el campo electromagnético. Entonces, pues hemos escuchado todos que un electroimán, como aquella imagen, va a generar un imán, una carga eléctrica, etcétera, modifica de cierta manera el espacio a su alrededor. Y para decir cómo es que se ve afectado el espacio a su alrededor, hay que dar números. En cada lugar damos 3 numeritos para el campo eléctrico y 3 numeritos para el campo magnético. Entonces, por eso es que este es un ejemplo de un campo. También, probablemente ya muchos de ustedes saben, podemos dar estos 6 números en cada lugar y en cada momento, o podemos economizar y dar más 4 números en cada lugar, que son el potencial escalar. Creo que bueno, no importa, eso no es un gran punto. El asunto es nada más que damos números en cada lugar y entonces, por ejemplo, si voy y me fijo en este instante, en este momento, pues daría una lista de 4 números. Si me fijo en este instante, en este otro momento, bueno, en el mismo momento, doy una lista de 4 números, etc. Y esa colección de números desperdigados por todos los rincones del universo, eso es lo que es ni más ni menos el campo electromagnético, que es un ejemplo de un campo, el ejemplo que más familiar nos resuelve. Ahora,
para mi gusto conviene tener una idea un poco más como intuitiva de qué es un campo. Entonces les comparto aquí la manera como yo pienso lo que es un campo físicamente. Es una manera un poco infantil, digamos, así que si no les gusta que la usen, pero yo pienso en un campo como una especie de gelatina que llena todo el espacio, todo el universo, que llena todos los rincones del universo. Imagínense que hubiera una gelatina, tal cual una gelatina, que llena todos los rincones del universo, y por ser gelatina me refiero que es capaz como de vibrar en cierto sentido, ¿no? Bueno, si el universo estuviera relleno de una gelatina, pues para decir qué está haciendo esa gelatina en cada lugar, es que hay que dar datos en cada sitio y en cada momento. Entonces, en ese sentido, es que esta es una buena imagen de lo que es un campo. Es una especie de sustancia que anda por ahí esparcida continuamente en todos lados. Entonces, bueno, para mí un campo es una gelatina, intuitivamente, pero si no les gusta eso, no me hagan caso. Entonces, bueno, con eso, o con lo de los números que dije antes, que obviamente es más preciso, ya entendemos lo que es un campo. Pero, por supuesto, pareciera que cambié de plática porque la pregunta natural es qué rayos tienen que ver las gelatinas, los campos, con las partículas, ¿no? O sea, a todos desde chiquitos nos dijeron que el mundo estaba hecho de partículas y ahora estoy hablando de gelatinas. ¿Qué pasó aquí? Bueno, el punto es que, si bien no es para nada obvio, en la física moderna llegamos a entender, por muchos esfuerzos, que hay una relación muy estrecha entre ambas ideas. Es decir, la idea de partículas está naturalmente asociada a la idea de un campo, y, por extraño que parezca, nuestra visión más moderna, más correcta de lo que es una partícula es justamente que es la ondita más chiquita posible en un cierto campo, en una cierta gelatina que esté afuera, solo que es una gelatina cuántica, un campo cuántico. Entonces, a ver, vamos por partes. Primero, ¿qué quiere decir esto de un campo cuántico? Un campo es una gelatina que llena todos los rincones del universo, que cada campo es eso. Ahora, ¿qué significa que sea cuántico? Bueno, las reglas de la cuántica permiten que, por ejemplo, que un objeto esté indeciso respecto a dónde se encuentra. En el mismo sentido, un campo cuántico puede estar como indeciso, entre comillas, respecto a cuánto vale en cada lugar. Entonces, un campo cuántico tiene permitido no estar completamente seguro cuánto vale aquí, sino como que le late un poco valer 5, le late un poco valer 2, y así. Eso es lo que es un campo cuántico. Y no es para nada obvio, pero cuando uno hace los cálculos, juntando la idea de gelatina del campo con las reglas de la cuántica, justo ahí surge una cierta noción de la ondita más chiquita posible en esa gelatina indecisa. Y esa ondita más chiquita posible, eso es lo que es una partícula. De nuevo, no tiene por qué creérmelo si no lo habían escuchado antes porque suena rarísimo, pero en nuestra visión de la física de las energías moderna, eso es lo que realmente hacemos. Usamos este lenguaje de teoría cuántica de campos porque eso es lo que son las partículas. Ok, entonces lo que estoy diciendo es que para cualquier tipo de objeto que conocemos primero en la vida como partículas, hay un campo asociado. Entonces, por ejemplo, los electrones, que fueron las primeras partículas elementales que descubrimos hace más de un siglo, pues primero nos quedaba claro que eran partículas, eso es lo que entendimos. Luego de pensarlo un rato, unas décadas, entendimos que los electrones están asociados a un campo que llamamos el campo del electrón. ¿Qué es el campo del electrón? Pues, como todos los campos en la vida, es una gelatina que llena todos los rincones del universo y que es capaz de vibrar. Y lo que estoy diciendo, y parece que estoy loco, pero lo que estoy diciendo es que cada electrón, cada vez que decimos aquí tenemos un electrón, por ejemplo, cada uno de los cuatrillones de electrones que tengo en mi mano, no es ni más ni menos que la ondita más chiquita posible que puede haber en esa gelatina que está por todos lados. Esa gelatina, el campo del electrón, se describe dando 4 numeritos complejos en cada lugar, pero bueno, eso es un detalle, eso no importa. Ok, en sentido inverso, para cada objeto allá afuera que primero conocimos como campo, por ejemplo el campo electromagnético, que obviamente es el más familiar, luego descubrimos que viéndolo a nivel microscópico está asociado a partículas. Entonces, justo, ¿qué son estas partículas que llamamos fotones, que son los mensajeros de la fuerza electromagnética y son las partículas con las cuales estamos viendo ahorita, porque son las partículas que forman la luz? Son lo mismo, los fotones son las onditas más chiquitas posible en esta otra gelatina que llamamos el campo electromagnético y que también llena todos los rincones del universo. Fíjense que estoy diciendo que ambas gelatinas llenan todo el universo, entonces están encimadas una sobre otra. Eso de nuevo suena raro, pero eso es lo que estoy diciendo. Y así por el estilo, para cada tipo de partículas hay un campo asociado y las partículas esas son onditas minúsculas en esa gelatina. Entonces, el resumen de todo lo que he hecho hasta ahorita es que, si bien esta es una idea que está muy poco divulgada, ciertamente para el público general, rara vez se la contamos, pero más aún entre físicos también nos cuesta trabajo llegar a escucharla y asimilarla, pero así es, por más que suene extraño lo que estoy diciendo. Contrario a lo que nos contaron desde chiquitos, nuestro universo de hecho no está hecho de partículas, sino que está hecho de campos, está hecho de gelatinas. Lo que hay afuera son solo un montón de gelatinas apiladas unas sobre otras, son gelatinas cuánticas, y las partículas son un tipo de manifestación de eso. Eso es lo que estoy afirmando. ¿Sí? Y por cierto, no dije eso, pero por supuesto hagan preguntas sobre la marcha, sí. Sí, una pregunta, por ejemplo, si entonces todo el espacio está lleno de campos y lo podemos ver intuitivamente como
vaya, ondas que caen cuando tiramos una piedra en el agua, ¿no? Y se forman Ajá, ondas. sí. Y hay varias ondas interactuando. Las ondas las ondas forman, al momento de chocar unas con otras, pues supongo que en cierto instante forman una onda chiquita, ¿no? Entonces podemos ver algo así como la interacción de campos, al analizar la onda más chiquita como la formación de una nueva partícula. Exacto, sí, sí, gracias, estás adelantando la plática. Sí, exactamente es eso. O sea, todo lo que hay ahí afuera son gelatinas y onditas en las gelatinas. Eso es todo lo que hay. Quizás nadie se los había comunicado antes, pero así está la cosa. Eso es lo que uno ve en un libro, eso es lo que uno aprende en un libro de teoría cuántica de campos, en el posgrado. Aunque de todos modos después uno trabaja similar, que eso es lo que uno está diciendo. Pero justo a donde voy es a lo que tú dices. A ver, creo que justo lo que voy a decir ahora es exactamente plasmar lo que tú acabas de decir. Si no, vuelve a detener, pero creo que es justo eso. O sea, justamente pensemos en cómo es que se hablan estas onditas. Digamos, imagínense por un momento que el universo solo tuviera estos dos campos, solo tuviera la gelatina del electrón y la gelatina del electromagnético. ¿Sí? Se quiere sentar ok, bueno. Describimos esto con matemáticas, por supuesto, no nada más hacemos dibujitos de gelatinas. Déjenme darles un ejemplo de eso. ¿Cómo se ve la teoría que describiría solo el campo del electrón hablando del campo electromagnético? Bueno, esa teoría es parte del modelo estándar y se llama electrodinámica cuántica, o QED por sus siglas en inglés. En esa teoría hay una fórmula que nos dice cuál es la energía de esos dos campos combinados y se ve esquemáticamente así. Entonces aquí les quería dar más una vaga idea de cómo leemos esa fórmula. Conociendo este lenguaje podemos deducir de aquí la siguiente física que les voy a tratar de describir aquí. Bueno, primero nos fijamos en este término de acá, y este término de acá solo involucra el campo electromagnético. De ahí, conociendo este lenguaje podemos leer cuál es la probabilidad de que un fotón, que es la ondita más chiquita posible en este campo, se traslade de un lado a otro sin pelar a nadie más. Eso es lo que leemos de aquí. Luego, de estos dos términos similarmente que solo involucran al campo del electrón, leemos cuál es la probabilidad de que un electrón, la ondita más chiquita posible en esa gelatina, se propague de un lado a otro sin pelar a nadie más. Pero la cosa más interesante está en este tercer término, o cuarto término, este último término, que involucra a ambos campos a la vez, que es por la dirección que tú estabas hablando. Este tiene al campo electromagnético y le está hablando al campo del electrón. Lo que quiere decir este término es que si la energía depende de este producto acá, eso básicamente lo que nos está informando es que estas dos gelatinas, al estar encimadas unas con otras, una sobre la otra, están también como adheridas entre sí. Y entonces cuando tengo onditas en una, puede ser, hay cierta probabilidad de que esa ondita se escurra en parte a la otra gelatina, porque está ahí en el mismo lugar, pero está como adherida. Bueno, en particular, entonces, si nos fijamos en las onditas más chiquitas posible, que es lo que tú estabas diciendo, eso hace posible este proceso, que vaya un electrón por ahí, que es una ondita en la gelatina del electrón, y de pronto empiece a hacer vibrar a la gelatina del campo electromagnético, produciendo esta ondita más chiquita posible, que es un fotón. Entonces, el hecho de que como partículas, aquí se está creando una partícula, es nada más, en términos de las gelatinas, algo más fácil de entender. O sea, suena muy raro, y nos tenemos que acostumbrar, esa idea sí la han oído mucho, de que las partículas se pueden crear y destruir, eso suena raro, pero en términos de onditas en gelatinas, pues no es nada más misterioso que lo que mencionaste tú, de que si avientas una piedra en un estanque, pues creas ondas, ¿no? Es exactamente lo que está pasando acá. Pero bueno, lo que más quería enfatizar en esto es que tenemos una fórmula para describir estas cosas, y en esta fórmula, quien leemos de aquí, digo, la probabilidad de que esas partículas se abren entre sí, o sea, de que un electrón absorbe o emite un fotón, y esa probabilidad está controlada por este numerito que aparece aquí enfrente, esta E, que de hecho pues, es la carga del electrón, la carga pues, significa eso, pero entonces la carga es el numerito que nos dice qué tan probable es que los electrones y los fotones se abren entre sí de manera básica. Ok, ahora, ese numerito, y por tanto la probabilidad de que esto suceda, pudiera haber sido grande o chiquito. En el caso electromagnético es chiquita, y porque es chiquito ese numerito, pues la fuerza electromagnética no es muy intensa. Y como no es muy intensa, pues eso lo que quiere decir es que los electrones y los fotones no son muy propensos a hablarse entre sí. O sea, no sucede muy seguido que parte de la ondita de la gelatina del electrón se escurre a la gelatina electromagnética. Y en ese caso tenemos una muy buena técnica para hacer cálculos. Lo que hacemos es, hacemos dibujitos como estos, que se llaman diagramas de Feynman, y los dibujitos pues justo nos van contando de cuál ondita iba por dónde, de cuál partícula iba por dónde, cuál apareció y cuál desapareció. Cada uno de estos dibujitos se traduce en una fórmula, y esta es nuestra técnica infantil si quieren, pero muy efectiva de hacer cálculos, y funciona perfecto cuando ese numerito es muy chiquito, o sea, cuando las fuerzas no son muy intensas, cuando las gelatinas no están muy adheridas, pues, eso funciona muy bien. Entonces esa es una excelente noticia, y por eso tengo mucha confianza en este lenguaje. Pero
La mala noticia es que cuando las partículas sí son muy propensas a interactuar, o sea, cuando estamos en el caso donde ese numerito de enfrente, o el análogo de la carga eléctrica, es grande, o sea, están muy adheridas las gelatinas entre sí, las partículas son muy propensas a darse entre sí, las fuerzas son muy intensas, en ese caso, esta técnica no funciona. ¿Por qué no funciona? Pues básicamente porque esta técnica es una serie de Taylor en potencias de ese numerito, y pues la serie de Taylor sobre un numerito muy grande no tiene sentido. Bueno, entonces en ese caso perdemos nuestra técnica de visualización y perdemos nuestra técnica de cálculos, estamos completamente fritos y no sabemos cómo hacer cálculos, no porque no tengamos la fórmula correcta, sino porque nosotros no somos brutos y no sabemos hacer esos cálculos y necesitamos entonces nuevas herramientas, así que esa es una situación en la cual no sabemos qué hay que hacer. Si hablamos de fuerzas intensas, pues nos viene a la mente la fuerza fuerte, que existe allá afuera, que es la más intensa en la naturaleza, y es doblemente importante para nosotros porque es responsable de la existencia de los núcleos y del brillo de las estrellas. Cuando hablamos de la fuerza fuerte, hablamos de dos tipos de partículas, se vuelven relevantes dos tipos de partículas, los quarks, que son los bloques básicos de materia que sienten la fuerza fuerte, y los gluones, que son análogos de los fotones, las partículas que transmiten la fuerza fuerte. Bueno, lo que estoy diciendo es que en muchas circunstancias de interés los quarks y los gluones son muy propensos a interactuar, se hablan mucho entre sí, o sea, la fuerza fuerte es muy intensa y por eso se llama así. Un ejemplo de ello es si tomamos nada más un protón. Solemos decir que un protón o un neutrón está hecho de 3 quarks, pero eso dista mucho de ser la verdad. La realidad es que estos tres están hablando con la fuerza fuerte y tienden mucho a pelarse entre sí. Entonces el protón en realidad luce más como esto. Hay un montonal de gluones y quarks y antiquarks y todo que están apareciendo ahí alrededor de estos 3 quarks para conformar el protón y para mantener ensamblados los 3 quarks. O sea, un solo mísero protón de lo que estamos hechos, de los cuantillones de lo que estamos hechos, es una cosa complicadísima. Y no podemos entenderla a nivel de fórmulas porque es una situación donde las fuerzas son muy intensas, no sirven los diagramas de Feynman. Para hablar de esto tenemos por supuesto una fórmula, de hecho otra parte del modelo estándar justo describe al campo del quark interactuando con el campo del gluón. Eso es la parte del modelo estándar que se llama cromodinámica cuántica, que tenemos una teoría cuántica de campos, QCD por sus siglas en inglés. Y esquemáticamente la fórmula para la energía de estos campos pues es más o menos parecida a la que les puse antes de QED, tiene unos términos más ahí, qué sé yo, tiene aquí este numerito F, que es el que es análogo al aire, bueno yo le llamé F de fuerza, análogo al aire eléctrico, y ese numerito puede ser grande en muchas circunstancias, es lo que estoy diciendo. Entonces fíjense lo que pasa aquí, vale la pena enfatizarlo, tenemos la fórmula correcta para hablar de la fuerza fuerte, eso no tenemos duda, pero a pesar de que la conocemos en muchos casos de interés, por ejemplo, si quieren estudiar un mísero protón, no sabemos hacer cálculos con él. Ok, entonces esa es una limitación que tenemos dentro de lo que ya entendemos, dentro de la fórmula que ya tenemos domesticada, que es el modelo estándar, pero también hay otro tipo de problema, que es, hay preguntas que el modelo estándar mismo no responde. O sea, el modelo estándar no es tan complejo como quisiéramos, hay cosas allá afuera que no describe, y en particular no describe cuál es el origen de la gravedad. Entonces, la gravedad entendemos a nivel de cosas grandes, la entendemos muy bien gracias a Einstein, como probablemente todos han escuchado. Lo que nos enseñó Einstein hace 100 años con la teoría de relatividad general es que a nivel de cosas grandes la gravedad se produce porque el espacio y el tiempo se pueden distorsionar, se pueden chocar. Entonces, el Sol no es que atraiga a la Tierra, sino que el Sol distorsiona el espacio y el tiempo a su alrededor y la Tierra no siente ninguna fuerza y por tanto se sigue derecho, pero va derecho en este espacio y tiempo que están chuecos, chocados por el Sol, y por eso lo más derecho que puede irse es darle vueltas al Sol. Esa es la visión de la gravedad que tenemos, suena muy raro si acaso alguien lo había escuchado antes, pero esa funciona. Ok, para describir qué tan chueco está el espacio y el tiempo en cada lugar, pues hablamos de un nuevo campo que llamamos la métrica. Entonces, la métrica es un cierto campo que nos dice eso, ¿no? Que nos dice cuál es la distorsión del espacio y el tiempo en cada lugar. Son unos datos ahí, varios numeritos, un paquetito de números en cada lugar, entonces es un nuevo campo. Ok, entonces entendemos la gravedad muy bien a nivel de cosas grandes, pero lo que nos falta por entender es la gravedad a nivel de cosas chicas, que eso es lo que llamamos buscar una teoría de gravedad cuántica. Y si acabo de recordarles que Einstein nos enseñó que la gravedad es producto del hecho de que el tiempo y el espacio tienen como vida propia, tienen actividad, pues se pueden distorsionar, pues entonces ya entenderán que si ahora buscamos el origen microscópico de la gravedad, pues es como estudiar el espacio de tiempo a nivel chiquito, a nivel micro. Entonces, moralmente al menos, preguntarnos buscar una teoría de gravedad cuántica, en esencia es preguntarnos de qué está hecho el espacio y el tiempo, lo cual es una pregunta medio rara, pero moralmente eso es lo que estaremos tratando de entender con una teoría de gravedad cuántica. Entender de qué está hecho el espacio y el tiempo, por supuesto, es importante para entender aquí dónde estamos parados o sentados, pero seguro que no se entiende, es una curiosidad importante que tenemos, pero se vuelve completamente urgente e indispensable para situaciones extremas, como los hoyos negros o el Big Bang.
situaciones en donde se involucra mucha gravedad a distancias microscópicas, entonces es necesario saber esta respuesta, de qué está hecho el espacio y el tiempo. Ok, entonces este es otro ejemplo de cosa que no entendemos y que no estamos satisfechos todavía con nuestra búsqueda de entender el universo, y entonces queremos ir más allá, y un camino que está siendo explorado para ir más allá de lo que hasta ahora sabemos es la teoría de cuerdas. No es el único camino, pero es uno de los que está más activamente trabajado en las últimas décadas. Entonces, bueno, la pregunta natural ahora, lo que me toca explicarles es qué demonios es una teoría de cuerdas, y para eso es útil recordar lo que les conté al principio de esta plática. Para eso se los conté. Recuerdan que les dije, no sé si me creyeron, por eso ya se les olvidó, pero les dije que las partículas, como las entendemos, por más raro que suenen, es como las excitaciones más chiquitas posibles, las onditas más chiquitas posibles en un campo cuántico. Esto, por cierto, nada más como nota al margen, está relacionado con lo que ustedes han oído, la mayoría de ustedes han oído en física cuántica. Ven que oyen eso de que hay esta dualidad onda-partículas, que las ondas son partículas, que son ondas. Tiene que ver con eso, pero no es exactamente la misma idea. Esto es como una implementación más en otro contexto de algo que tiene que ver con eso. Pero bueno, en fin, esto es lo que sabemos y lo que les dije antes brevemente. Me crean o no. Y bueno, entonces esto es lo que implica, si las partículas son esto, entonces quiere decir que los físicos que nos autodenominamos particuleros, en realidad es un mal nombre, en realidad somos campistas, ¿no? O sea, en realidad, lo sepamos o no, estamos estudiando los campos de los cuales está hecho el universo. Eso es lo que hacemos en la vida. Ok, entonces ahora si tomamos una de estas personas, un particulero o campista, y lo... Las excitaciones del campo son partículas, pero no más en espacio plano. Espacio plano creo que no está definido. Bueno, pero eso es justo parte de la... Por eso, eso es justo, ese es un muy buen argumento por el cual es más fundamental la visión de campos que la de partículas. O sea, entendiendo que lo de allá afuera está hecho de gelatinas, entendemos más aún que no siempre tendría sentido la noción misma de partículas. La noción de partículas tiene sentido, no necesariamente solo en espacio plano, puede ser espacio asintóticamente plano, por ejemplo, ahí también, aunque esté distorsionado en medio, o sea, alrededor de un hoyo negro, por ejemplo, estas cuentas de Hawking que vamos a mencionar brevemente más adelante, ahí todavía tener sentido eso, pero sí, en ciertos espacios-tiempos curvados de otra manera, podría no existir noción de partícula. Y no solo ahí, incluso en un espacio plano, pero en una teoría de campos donde no hubiera nociones de masa, una teoría de campos que llamamos invariante conforme, o sea, invariante por rescalamientos, ahí tampoco habría noción de partículas. Pero eso justo más abona a mi causa, o sea, digo, gracias por la aclaración porque hace más preciso mi enunciado, pero abona más en la dirección que pocas veces comunicamos entre nosotros, que el mundo realmente está hecho de campos. O sea, es más fundamental la visión de campos que la de partículas. Las partículas son solo un cierto tipo de manifestación. No estoy diciendo que no existan las partículas, solo estoy diciendo que son un cierto tipo de manifestación de los campos. Y eso se va viendo, es útil en muchos lugares y va llevando a consecuencias muy impresionantes en muchos casos. Como una es justo la que mencionas, que en los casos curvos hay que pensarle más para ver qué significa la noción de partículas. Que por cierto, ya que lo mencionaste, no puedo resistir mencionar, justo estrechamente conectado con lo que acabas de decir, hay lo que para mí es la mejor ilustración de que es más fundamental la noción de campo que de partícula, es lo que se llama el efecto Olrus, que es que lo que un observador considera que es un estado sin partículas, o sea, el vacío, alguien más puede pasar por ahí en una nave acelerada uniformemente y ver que hay muchísimas partículas ahí, que esa es una sopa caliente de partículas. Eso parece absurdo, pero eso se sabe desde los 70s y es justo como consecuencia del mismo tipo de cosas que estás diciendo tú. Ok. Bueno, entonces estoy diciendo que entonces básicamente tú estás completando mi iniciado a decir que los campistas son más que partículeros. Sí, eso es cierto. Yo estoy diciendo al revés, que los partículeros, lo sepan o no, son campistas. Somos campistas. Ok, ahora estaba diciendo, si tomamos una de estas personas y le presentamos el problema de cuantizar la gravedad, le decimos, a ver, tú, por favor, avísanos cómo pensarías tú el problema de describir a la gravedad en microscopio. Entonces esta persona diría, bueno, ok, Einstein me enseñó que la gravedad es manifestación de que el espacio y el tiempo se pueden distorsionar, y eso lo describo con este campo que es la métrica, como ya dije antes, y entonces lo que tengo que hacer para describir eso en el microscópico pues es cuantizar este campo. Entonces el de partículas o de campos dice, ok, cuantizar campos eso yo sí lo sé hacer. Entonces, moralmente lo que empezaría a intentar hacer es lo siguiente. Diría, bueno, ¿qué tal si primero pico un poquito este espacio-tiempo para crear la ondita más chiquita posible en esta gelatina, que ahora la gelatina es el propio espacio-tiempo, la distorsiono lo menos posible, y eso pues, tendrá cara de partícula, como es familiar, y esa partícula es justo lo que llamamos un gravitón.
Un graviton es la distorsión, la ondita más chiquita posible en este campo que es la métrica, o sea, en el propio espacio-tiempo, pues la ondita más chiquita posible, la ondita gravitacional más chiquita posible, si quiero decirlo así, es lo que llamamos un graviton y tiene cara de partícula. Ok, esa sería la primera cosa. Digamos que con ese dato, nada más esta persona empieza a entender de a poquito esta bestia que está tratando de entender, que es el espacio-tiempo. Una vez que entendió eso, puede hacer lo siguiente, puede decir, bueno, ¿qué tal si ahora hago experimentos en donde aviento gravitones entre sí? Digamos que aviento uno contra otro y veo qué tan probable es que me salgan 3 o 4 o 6 o lo que sea. Y con eso parecería que está hablando de partículitas que se mueven en el espacio-tiempo, pero como estas partículitas son especiales, como son distorsiones del espacio-tiempo, de ese campo que es el espacio-tiempo, entonces realmente con este tipo de experimentos o de cálculos estaría aprendiendo cómo se habla el espacio-tiempo a sí mismo. Y pues podría ir viendo que se habla como Einstein dice, etc. No sé, esto se podría funcionar así. Entonces, bueno, el particulero o campista lo empezaría a pensar así el problema de cuantizar la gravedad. Es una buena idea en principio, o sea, no es que esto resuelva todos los problemas, pero es lógico, viable, digamos, pero el problema es que muy rápidamente encuentra problemas en este camino. Básicamente le empiezan a salir infinitos que no sabe bien cómo lidiar y ya no sabe qué hacer. Bueno, quería entrarle por aquí porque esta intuición me sirve mucho para pasar a responder la pregunta que hice, que es ¿qué es una teoría de cuerdas? Bueno, una teoría de cuerdas, de nuevo, así a nivel por esquemático y así, básicamente lo que sucede es lo siguiente: en una teoría de cuerdas reemplazamos el espacio-tiempo por una estructura que es bastante más complicada. O sea, el espacio-tiempo está empaquetado en automático en esta nueva teoría dentro de algo que es como un espacio-tiempo cuerdero, digamos, un espacio-tiempo más complicado. Para efectos de lo que vamos a decir aquí, nada más déjenme darle un nombre que es un nombre que se usa a veces, aunque no necesariamente es el nombre, pero llamémosle un campo de cuerdas, nada más por decir algo. Y nada más por dibujar algo, pongamos aquí una caricatura como que es un espacio-tiempo decorado con cosas encima de cierta manera, ¿no? Es una versión más complicada, más rica del espacio-tiempo. Eso es más o menos la idea que tengo. Ok, entonces en teoría de cuerdas queremos entender esta bestia, es la bestia que está allá afuera y queremos entenderla. La mayoría de los cuerderos somos hijos de particuleros o campistas, entonces naturalmente pues, lo que nos viene a la mente para tratar de entender esta bestia es la misma estrategia que acabo de describir, que es, bueno, para empezar al menos, piquemos solo un poquito esta bestia para no molestarla y veamos qué tipo de excitaciones tiene. Bueno, cuando hacemos eso, picamos un poquito esta versión cuerdera del espacio-tiempo y lo que resulta es que ahora le sale algo que tiene cara de cuerda, ¿no? De partícula. Esa es la diferencia. Este como campote que está ahí atrás tiene sus excitaciones, ahora no tiene cara de puntitos, sino cara de curvitas. Esto es lo que llamamos cuerdas. Ok, entonces eso es lo que entendemos. Ahora, porque son cuerdas, no solo pueden moverse como lo podría ser una partícula, sino que pueden vibrar de diferentes maneras. Y eso hace que vistas desde lejos parezcan puntitos, como cualquier cosa vista desde lejos, pero dependiendo de cómo esté vibrando, parecerán partículas de distintos tipos. Todas son excitaciones de esta cosa con la que empezamos. Empezamos con una cosa que es esto, la picamos un poquito para que no se moleste todavía, y sale una cuerdita ahí chiquita, tiene muchas diferentes maneras de vibrar esta cosa y son entonces diferentes maneras de vibrar de lo que está acá. Cuando hacemos los cálculos, que por supuesto es importante hacer los cálculos, encontramos que las diferentes maneras de vibrar de esta cosa tienen cara de lucen como distintos tipos de partículas vagamente similares a electrones, fotones, etc. Y entre los cálculos descubrimos, para nuestra sorpresa, para nuestro agrado, que una de las maneras de vibrar esa cuerdita siempre da lugar a algo que tiene cara precisamente de gravitón, o sea que es la excitación más chiquita posible del espacio-tiempo, como dije antes. Y entonces eso justo es lo que justifica lo que yo afirmé desde un principio, que es que esta bestia que estamos estudiando, y que la estamos excitando un poquito, incluye el espacio-tiempo como un objeto dinámico, como un objeto que se puede distorsionar, porque aquí lo estamos apenas distorsionando de a poquito. Este modo de vibrar de esta cuerda específica que da el gravitón es un modo de vibración de lo que está ahí atrás. Entonces, por este camino, y haciendo cálculos, repito, no nomás diciendo dibujitos como lo hice aquí, resulta que inesperadamente la teoría de cuerdas, sin haberlo mandado a pedir, se vuelve un muy buen candidato para una teoría de la gravedad cuántica. La mayor virtud de la teoría de cuerdas es esa, que nos da un camino que parece prometedor, no es el único, pero parece un camino que parece prometedor para describir a la gravedad del microscópico, que es una tarea pendiente que tenemos. Ahora, quiero enfatizar, lo que estamos diciendo entonces es que en una teoría de cuerdas, el universo, en lugar de estar hecho de muchas gelatinas diferentes, de muchos campos diferentes, que eso es lo que nos dice el modelo estándar, el universo como lo entendemos hoy en día es, en sí mismo el espacio-tiempo es una gelatina, la métrica, y encima de eso hay muchas gelatinas, la del electrón, la electromagnética, etc. El modelo estándar nos dice que hay una serie de gelatinas ahí, ¿no? Eso es la visión actual. Bueno, la teoría de cuerdas, en un universo descrito por la teoría de cuerdas, solo hay una como gelatina allá afuera, solo que es una gelatina como más potente, digamos, es una sola
como supercapote ahí, o megacampo, o como multicampo, o multigelatina, o como le quieran llamar, ¿no? Gelatina tutti frutti, como quieran decir. Ok, y muchas veces, casi siempre, al menos a nivel de divulgación, se enfatiza como si estudiar cuerdas, como que la teoría de cuerdas, el tema es estudiar las cuerdas, ¿no? Parece lógico. Pero ahora estoy tratando de transmitir, gracias a que entendimos lo que dije antes, o bueno, al menos lo esbocé brevemente, que las partículas entendemos que no son importantes en sí mismas, son importantes como manifestaciones de lo que está allá afuera, que son los campos. En ese mismo sentido, en la teoría de cuerdas no es nuestra misión en la vida entender las cuerdas, ese no es el punto. Nos interesan las cuerdas solo porque son la excitación más chiquita posible de esta bestia que está allá afuera. Y ese es nuestro interés. Nuestro interés es estudiar esta cosa que está allá afuera, que es como un campo más potente. Ok. Bueno, justamente de la mano de esto, tenemos la siguiente consecuencia. No es obvio, pero acabo teniendo la siguiente consecuencia. Si yo apenas aquí para producir una cuerdita lo que hice fue excitar lo menos posible a esta versión cuerdera del espacio-tiempo, esta versión como decorada o más rica del espacio-tiempo, invertí solo un poquitito de energía, le piqué solo un poquito y le salió una cuerda. Eso es lo que estábamos estudiando. Bueno, uno naturalmente se puede preguntar qué pasará si le invierto más energía y produzco una excitación grandota de esa cosa que está allá atrás. Bueno, eso se logró entender a mediados de los 90, se nos cambió por completo la visión de lo que era la teoría de cuerdas, porque resultó que esta bestia que está allá atrás tiene otras excitaciones grandes, que son objetos extendidos en distintos números de dimensiones y que son muy pesados y que colectivamente le llamamos a todos branas. Entonces, a ver, lo que hacemos aquí es usar un numerito para decir en cuántas dimensiones está extendido nuestro objeto. Entonces, por ejemplo, una cerobrana es nada más una manera dominguera de decir que tenemos un puntito, o sea, una partícula. Una unobrana es un objeto extendido en una dimensión, es una curvita, una cuerda. Pero ya de aquí en adelante hacemos cosas nuevas. Una dosbrana sería como una hoja, como la membrana de un globo o así. Un buen nombre sería una membrana, y justo de membrana tomamos la parte de brana para generalizar, porque como en cuerdas tenemos dimensiones para dar y regalar, pues puede haber también tres branas, o sea, objetos extendidos en tres dimensiones, como si tienen como bloques de gelatina, como ustedes lo quieran pensar, y que por cierto, una tres branas sería un muy buen lugar para vivir nosotros, tal vez vivimos en una de esas. Y luego hay 4 branas, 5 branas, 6 branas, hasta 9 branas, lo que ustedes se quieran imaginar. Bueno, estos objetos, lo único que necesito que recuerden en mente es que son objetos que son parte de la teoría de cuerdas, o sea, eso ya sabemos desde los 90. La teoría de cuerdas no es solo una teoría de cuerdas, pero todos tienen esta propiedad en común, que todas son excitaciones de la única cosa que hay allá afuera. O sea, sigue siendo cierto que allá afuera hay una sola cosa que no entendemos de todo todavía en un universo hecho de cuerdas. ¿Sí? Entonces, comparándolo, bueno, regresando más o menos, haciendo la comparación con el caso inicial de que teníamos las perturbaciones del campo, el nivel más pequeño era la partícula. Sí. Entonces, ¿qué son los siguientes niveles? Porque el nivel, digamos, el nivel 0 de la perturbación de campos. Ajá, o sea, si quitas un poquito más la gelatina, dices. Ajá, sí. Sí, es muy buena pregunta. Básicamente lo que pasa es, no sé si se va a entender para todos ahorita y en particular para ti, pero lo que sucede es que, no sé cuántos ya han visto la historia de cuantizar el oscilador armónico. Pero cuando lo hacen, encuentran que puede estar sin excitar, o puede uno ir al primer nivel excitado o al segundo nivel excitado, así, y la energía va subiendo como en saltitos, ¿no? De manera discreta. Bueno, exactamente eso pasa con estas gelatinas. Lo que estoy llamando la ondita más chiquita posible es la que tiene la energía mínima posible por encima de no hacer nada. Luego es el segundo nivel excitado de esa gelatina, etc. O sea, hacer ondas cada vez más grandes. Pero tiene una interpretación muy curiosa y quizás inesperada en términos de partículas, que es justo lo que tú preguntas, que es lo siguiente. Digamos, yo tengo una ondita en esta gelatina, y si llevo esa ondita, esa nota, digamos, de mi gelatina, que es resulta ser un oscilador armónico cuando uno se la cuenta, en un caso sencillo, si la llevo a la ondita más chiquita posible, eso es una partícula con un cierto momento específico. Si la llevo al segundo nivel excitado, o sea, si mi gelatina, mi ondita es un poquito más grande, más potente, digamos, tiene el doble de energía, lo que es, aunque suene curioso, es que tengo ahora 2 partículas con el mismo momento. Y si voy al tercer nivel excitado, tengo 3 partículas con el mismo momento, y así sucesivamente. Entonces, sí, para todo, o sea, eso también tiene una descripción. Pero aprovechando tu pregunta, déjame decir también, porque es interesante, aunque eso ya me decía de lo que iba a decir, pero de todos modos estoy haciendo por de su tiempo, que justo como pasa esto aquí, que esta como multigelatina que estábamos describiendo tiene excitaciones chiquitas, que son las cuerdas, y excitaciones grandes, que son estas otras bestias, ya más sofisticadas, y que cuesta mucha energía producirlas, eso es lo que quiero decir, que son pesadas.
Similar a eso puede pasar en una teoría de campos usual. En una teoría de campos usual, las excitaciones más chiquitas posibles son particulitas, 1 o 2 o 3 o 100, pero si invierto suficiente energía, en algunas teorías de campo puedo crear una excitación como grandotota de esa gelatina que está allá afuera, y eso es lo que se llama un solitón. Y entonces algo como análogo a estas branas puede existir en una teoría de campos normalita, no estamos en una teoría de cuerdas para una idea como esta. Que por cierto es otra razón por la cual uno sabe que es más fundamental la idea de la gelatina del campo que la idea de las partículas. Ok, bueno, entonces teníamos estos otros objetos pesados y nada más importaba eso. Ok, ahora, ya hice toda la parte inicial entonces y he resaltado dos problemas que tenemos importantes dentro de la física moderna. No solo son problemas importantes de la física moderna, obviamente, pero yo son textos porque es lo que me interesa para mis propósitos. Y por un lado hablé primero de que nos falta herramientas para entender mejor situaciones donde las partículas sienten fuerzas muy intensas. Y eso sucede en muchas situaciones del mundo real, como más o menos describí. Incluyendo muchos distintos tipos de materiales, algunos de interés incluso tecnológico, como superconductores de alta temperatura y otras cosas. Ok, luego, por otro lado, otro problema, que parece que nada tiene que ver, es entender a la gravedad a nivel microscópico, tener una teoría que funcione de gravedad cuántica y con ello descifrar a los hoyos negros y al Big Bang. Ok, como digo, parecería que esas dos cosas no tienen nada que ver, pero hace 20 años descubrimos que de hecho sí, inesperadamente, porque justamente el tema del que les quiero hablar, la correspondencia holográfica, ha hecho aportaciones muy importantes para ambos. Pues ciertamente muy importantes, ya con éxito para el tema de las fuerzas intensas, pero además para el otro problema, el de la gravedad cuántica, en esa dirección también la correspondencia parece ser un buen camino, parece ser un avance significativo para llegar a algún día a entender eso cabalmente. Ok, bueno, esa correspondencia fue descubierta hace 20 años por Juan Maldacena, se lo presento, en aquel entonces un joven físico argentino, y para su formulación, para su descubrimiento jugaron un papel importante otros 4 físicos estadounidenses: Igor Klebanov, Alexander Polyakov, Edward Witten y Steven Govtsev. De hecho, estos dos son ruso-estadounidenses. Entonces, estas 5 personas son las que en totalidad son responsables del enunciado que les voy a decir a continuación. Y ahora sí, por fin, llegando a esta segunda parte de la plática, ¿de qué se trata la correspondencia? Bueno, se trata de lo siguiente. Voy a tomar 2 teorías distintas de la física. De este lado voy a tomar una cierta teoría de campos que tiene como siglas estas. Es una teoría que se llama Super-Yang-Mills, máximamente supersimétrica, es un nombre que asusta, pero es un cierto nombre. O también se llama también Super-Yang-Mills igual a 4. Entonces es un nombre nada para pantallar a la gente. Lo que usted necesita saber es, no se pantallen, es nada más un nombre. Es una cierta teoría de campos, es una cierta teoría que dice que el universo está hecho de gelatinas. Y más aún, guarden en su mente, es una cierta teoría que es prima de QCD, o sea, es una, más o menos caricaturescamente se parecen algunas cosas a QCD, la teoría de la fuerza fuerte, que describí antes. Ok, del otro lado voy a tomar una cierta teoría de cuerdas que se llama 2D, que bueno, es una cosa técnica que no importa, y que vive en un espacio-tiempo distorsionado de cierta manera que se abrevia ADS, pero eso quiere decir lo que los relativistas llaman anti-de Sitter, que de nuevo es otro nombre que asusta, pero no se bloqueen con el nombre, es un vil nombre. En realidad, anti-de Sitter es el espacio-tiempo más sencillo posible después del espacio plano. Es un espacio que tiene curvatura constante, pero en lugar de 0, negativa. Entonces es un espacio que es análogo a una silla de montar o una papa Pringles, pero incluyendo el tiempo también ahí. Entonces es un espacio-tiempo muy sencillo, pero bueno, no importa. O sea, es un cierto espacio-tiempo curvado de una manera sencilla. Ok, bueno, tomo esas 2 teorías y ahora las voy a comparar. ¿No? Voy a comparar las propiedades de los universos descritos por esas 2 teorías. Bueno, por un lado, de este lado, este universo, esta teoría me describe que los ingredientes básicos son partículas. Las expresiones básicas son partículas, de este lado son cuerdas. Relacionado con eso, de este lado en automático tengo gravedad, como dije que tengo cualquier teoría de cuerdas, de este lado no. De este lado, como esta es una prima de QCD, en QCD no hay gravedad, aquí tampoco. Bueno, aquí que no hay gravedad, el espacio de tiempo no se pueden checar, y voy a poner que están rígidos y son planos. De este lado sí se pueden distorsionar y voy a poner justo puse que están distorsionados de esta cierta manera, pero además se puede haber distorsiones por encima de eso, porque hay gravedad. Ok, una cosa más, de este lado, como esta es una prima de QCD, sí hay fuerza fuerte, o sea que hay gluones, que eso es lo que mi dibujo pretendía mostrar. De este lado no hay nada que se le parezca a la fuerza fuerte. Y por último, esta es una teoría que vive como QCD en 3 dimensiones de espacio y 1 de tiempo, y esta teoría de acá vive en 9 dimensiones de espacio, porque así les gustan las teorías de cuerdas, más 1 de tiempo. Entonces, bueno, con eso ya se ve claro que son cosas
tan distintas como uno se podría imaginar, ¿no? Son dos fórmulas, dos teorías de la física tan distintas como uno se puede imaginar. Los universos que describen son tan distintos como nos podemos imaginar. Bueno, pues llega Maldacena hace 20 años y con argumentos de la teoría de cuerdas nos dice que de hecho son la misma cosa. Ese es lo que se llama la correspondencia holográfica. Que esas dos teorías de la física tan aparentemente distintas son lo mismo. O sea, Maldacena está afirmando que a pesar de las tan marcadas diferencias entre esos dos lenguajes, entre esos dos universos hipotéticos imaginarios, entre esas dos fórmulas de la física, estas dos teorías son de hecho una misma cosa. O sea, lo que él nos está diciendo es que hay un solo sistema físico en el que estamos pensando y estos son simplemente dos lenguajes distintos para hablar de eso y hay como un diccionario que traduce de un lado al otro. Eso es lo que él dice. O sea, Maldacena afirma que cualquier objeto de este lado tiene su contraparte del lado de acá, viceversa. Cualquier proceso que pueda ocurrir acá puede ocurrir también acá. Y cualquier cálculo que yo haga de un proceso aquí, tiene que haber un numerito que se haga el cálculo análogo acá. Eso es lo que Maldacena dice. Bueno, pues habiendo dicho eso, claramente todos pensarán que Maldacena está mal de la cabeza. Pues eso me parece completamente absurdo. Si no habían oído esto, estaría de acuerdo con ustedes que esto parece completamente absurdo. Todos pensaríamos que, todos cuando oímos esto, pensaríamos que bastaría con apenas hacer un cálculo. La primera cosa que queramos comparar, hacemos un cálculo aquí, un cálculo acá, y veremos que sale distinto. Obviamente va a salir distinto, y veremos que a Maldacena lo tenemos que mandar al manicomio, ¿no? O sea, para mal, todos sus seguidores de paso. Bueno, pues no solo el primer cálculo funcionó, sino que llevan 20 años después y van más de 12.500 artículos sobre este tema, y sigue pareciendo cierta la correspondencia. Entonces, un punto quizás a destacar acá es, hasta donde yo tengo noticia, el artículo de Maldacena es el artículo más citado de la historia de la física. Eso es una cosa realmente impresionante. No quiere decir eso que sea el artículo más importante de la física, eso es una cosa distinta porque en las épocas ha cambiado la población de físicos, las modas, etc. Pero sí es una cosa realmente muy notable, o sea, es algo que nos cambió por completo nuestra visión. Y el punto es ese, ¿no? Que la mera existencia de esta traducción nos rompió para siempre, ya nos cambió completamente nuestra visión de lo que es la física teórica. Ahora, yo presenté, como lo hizo Maldacena primero, un cierto ejemplo de una teoría de campos aquí y una teoría de cuerdas acá, pero no solo es cierto para ese par particular de teorías que tenemos. Resulta que con los años hemos encontrado un catálogo enorme de parejas de teorías, una teoría de campos y una teoría de cuerdas que son iguales al estilo de lo que mostró Maldacena, una y otra vez. Lo que tienen en común es que de este lado tenemos una teoría sin gravedad en menos dimensiones y de este lado tenemos una teoría con gravedad en más dimensiones. Y a pesar de esas diferencias tan drásticas, una y otra vez son iguales. Entonces no es nada más una casualidad así que había unas teorías exóticas de la física que esta propiedad tenía, sino que tenemos un montón de ejemplos. Mejor aún, algunos de los ejemplos de nuestro catálogo empiezan a tener cierto parecido con aspectos de nuestro universo. Entonces ahí la cosa se pone todavía más emocionante. Y de hecho, el diccionario que traduce de un lado al otro, este diccionario mágico de Maldacena, tiene esta peculiaridad. Traduce cálculos difíciles de este lado, justamente esos cálculos que les decía que no son imposibles de hacer, que involucran fuerzas intensas, en cálculos que son tan sencillos de este otro lado que hasta yo los puedo hacer. Entonces, con eso, la correspondencia se volvió una herramienta muy útil. Además de ser sorprendente, además de ser absurda, además de ser cierta, se convirtió en una correspondencia, una herramienta muy, muy útil. Y quiero enfatizar aquí fíjense que la teoría de cuerdas, si empezamos haciendo cálculos sencillos acá y vamos en esta dirección, la teoría de cuerdas no se está usando para esta meta más famosa que es tratar de entenderlo todo de un solo jalón y mejorar el modelo. No estamos haciendo eso. Simplemente estamos usándola, pueden pensar ustedes en la teoría de cuerdas como una herramienta, si quieren una herramienta matemática, si quieren decirlo así, para dormir tranquilos, que nos sirve para entender cosas que antes no entendíamos en el lenguaje de campos. Entonces eso es lo que está pasando acá, un tipo de ejemplos que voy a destacar. Y una lección importante de esto es que para entender campos hay que entender cuerdas. Eso no era obvio antes. O sea, hasta antes de Maldacena pensábamos que había dos tribus diferentes de físicos. Unos eran los campistas o particulares, otros eran los cuerderos, y pues cada quien hacía su negocio. Ahora sabemos que somos una sola tribu, todos somos campistas. Las teorías de cuerdas son teorías de campo reescritas, eso es lo que son. Y no solo eso, sino que para entender teorías de campos que todos estamos de acuerdo que eso hay que entender, hay que aprender teoría de cuerdas, hay que entender teoría de cuerdas. O sea, a la fecha, después de Maldacena, nadie puede ya decir que la teoría de cuerdas está desconectada del lenguaje que usa la física, que necesita la física para escribir. Eso no es cierto. O también nadie puede decir que a ver si algún día la teoría de cuerdas da algún resultado que sirva para algo. No, ya pasó que la teoría de cuerdas dio este resultado que ya nos ha permitido entender cosas que antes no entendíamos. O sea, la correspondencia ya para siempre va a ser una herramienta que está escrita en los libros de texto y que se puede usar de aquí en adelante. Entonces eso ya ocurrió. Ahora,
una cosa quizás más drástica es, si vamos en la dirección opuesta, fíjense que Maldacena nos promete que empezando con una descripción sin gravedad, y por tanto sin el misterio de qué está hecho el espacio y el tiempo, podemos traducir este lenguaje y obtener una teoría de gravedad cuántica. Entonces eso está todavía más canijo. Bueno, justo en ambas direcciones ha habido muchísimos avances importantes, impresionantes en los últimos 20 años, así que para propósitos de ustedes sería, lo mejor en su vida sería si yo terminara la plática hablando al menos de algunos rápidamente de esos avances importantes, pero en lugar de eso voy a ser egoísta y voy a hablar de las poquitas cositas que nosotros hemos humildemente contribuido a este tipo de situaciones. Entonces voy a dar algunos cuantos ejemplos de pequeñas contribuciones que hemos hecho desde aquí, desde México, yo y algunos colaboradores en este tipo de temas. Entonces bueno, eso es ya pasando a la parte final de la charla, ese es el tipo de cosas de lo que voy a hablar. Ahora, para ir al primer ejemplo de eso, primero déjenme contarles que dentro de QCD, o sea, la teoría de la parte del modelo estándar que describe la fuerza fuerte, hay cuerdas. Esto creo que es algo que no se enfatiza lo suficiente, pero la historia es así. Si ustedes tienen un quark y un antiquark y lo empiezan a separar, si fuera un electrón y un antielectrón, pues el campo eléctrico en medio haría este patrón bipolar que creo que les es familiar a la mayor parte de la gente. Bueno, pero si tienen un quark y un antiquark, realmente lo que sucede es que el campo gluónico que producen, esas líneas de campo se quedan como colimadas en un tubito muy delgado, un tubo que se llama un tubo de flujo. Y entonces, por esa razón, porque la fuerza fuerte es distinta que la electromagnética, eso sí tiene son muchos gluones que se están intercambiando entre quark y el antiquark, si que lo pueden pensar también así. Por esta razón, separar un quark y un antiquark es como estirar una liga, y eso cuesta energía, y costaría de hecho infinita energía para separarlos por completo, y por esa razón nunca nadie puede ver un quark aislado. Esa es una propiedad que probablemente habían escuchado que tiene la fuerza fuerte que se llama confinamiento, pero viene de esta idea. Bueno, esto no solo es un dibujito, se puede ver en cálculos de supercomputadoras con QCD. Con QCD no podemos hacer los cálculos a mano, en la situación esta que hay fuerza fuerte, pero que fuerza intensa, pero aquí copié tal cual esta animación de un cálculo de verdad. Es un quark y un antiquark separándose y ven este tubito en medio. Entonces esto lo que nos informa, y lo que quiero enfatizar, es que dentro de QCD del mundo real, o sea, aquí no estoy inventando nada, QCD hay cuerdas, en este sentido, o sea, hay como estas ligas aquí, estos que se llaman tubos de flujo, tal cual es lo que existe. Pero si acaso les queremos llamar cuerdas, son diferentes a las que hablamos los cuerderos, ¿no? Porque esas cuerdas son como gordas, ¿no? Son como tubos, justo, ¿no? Como cuerditas infinitesimales, que son las que hablamos los cuerderos de entrada. Bueno, de hecho, no es casualidad esta conexión entre QCD y cuerdas. Esto fue el origen, esta idea, o lo que la física asociada a esta idea, fue el origen histórico de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas, no sé si todos lo saben, pero surgió como un intento de describir la fuerza fuerte por ahí de los 70s. Pero luego rápidamente se descubrió QCD, se encontró que funcionaba mejor y qué sé yo, y pues la gente abandonó la teoría de cuerdas como un intento de describir la fuerza fuerte, y luego con el tiempo viendo que a lo mejor describía la gravedad, o a lo mejor todo, o a lo mejor nada, qué sé yo. Entonces, décadas después, lo que llegamos a aprender con Maldacena es que en realidad esta conexión no era casualidad, no estábamos tan mal cuando estábamos pensando eso, porque justo en la correspondencia sucede lo siguiente. Sucede que si empiezo en la teoría de partículas, en la teoría prima de QCD o alguna que se le parezca, pongo un quark y un antiquark, eso el diccionario de Maldacena lo traduce precisamente en una cuerda. Una cuerda que, recuerda que yo dije que este espacio tenía más dimensiones que el de acá. Bueno, en particular tiene una dimensión que voy a llamar aquí radial R, y que llega hasta casa del diablo, o sea, llega hasta infinito, pero para dibujarla aquí, lo pongo como un techo de mi dibujo, ¿no? Esto está lejísimos, la frontera de este espacio está lejísimos, pero bueno, la pongo como este techo rosa aquí. Y específicamente un quark y un antiquark es una cuerda que cuelga con sus extremos, ambos extremos en ese techo, o sea, hasta casa del diablo, pues. Eso es lo que es el diccionario de Maldacena. Parece que me lo inventé yo aquí de la manga, pero tiene sus razones de ser. Entonces eso entendemos. Y para ser más específicos, en realidad el quark y el antiquark son los extremos de la cuerda, y la cuerda misma lo que codifica es el campo gluónico generado por el quark y el antiquark. Eso es un tema que justo nos vamos a enfatizar. Y, ok, pero entonces la física de cada lado se traduce de esta manera. De este lado lo que estoy diciendo es que agarro una cuerda con sus extremos hasta casa del diablo y cuelga ahí debajo. La manera como cuelga, pues depende de cómo está distorsionado el espacio-tiempo. ¿Eso en qué se traduce de este lado? Bueno, significa que el perfil del campo gluónico, que eso es lo que codifica la forma de la cuerda, depende de cuál prima de QCD consideremos, porque en distintas primas de QCD el espacio-tiempo está distorsionado de distinta manera de este lado. Bueno, en particular, si tomamos una prima de QCD que sea más o menos cercana,
que tenga esta propiedad de que hay tubos de flujo, o sea que hay confinamiento, que no se puede separar el quark y el antiquark, lo que sucede, el espacio-tiempo distorsionado acá está enchuecado de tal modo que tiene como una especie de piso, de tal modo que cuando voy separando el quark y el antiquark, voy como que tendiendo cuerda a esa profundidad, y esta cuerda que está aquí, eso es exactamente lo que es la traducción del tubo de flujo. Entonces, la sorpresa aquí, si se alcanza a entender lo que dije Pavlovsky brevemente, es que la cuerda de QCD, esta cuerda de acá, esta cuerda que sí existe en el mundo real, son exactamente las mismas cuerdas de las que estamos hablando de los cuerderos. No son otra cosa. Esa conexión se debe a eso, se debe a la correspondencia de Maldacena en última instancia. Y nos llevamos a esta sorpresa, que es, en este lenguaje parece que la cuerda es gorda, este tubo de flujo es gordo, pero en este lenguaje es delgada. Su grosor está codificado por qué tan profundo llega acá, resulta ser. Más aún, esta cuerda de acá, este tubo de flujo vive en 3 dimensiones, pero esta de acá vive en más dimensiones. Y otra sorpresa más, este tipo de cuerdas no solo existe en teorías que son, en teorías de campos que confinan, como QCD y por tanto en tubos de flujo, sino que también existen teorías donde no hay confinamiento, teorías donde sí es posible aislar a un quark. Lo que sucede ahí es que en esas teorías el espacio-tiempo está distorsionado de tal modo que no tiene un piso, y entonces cuando voy separando el quark y el antiquark, la cuerda cada vez llega más y más profunda en el interior, y por esa razón no cuesta una energía infinita separarlos. Bueno, eso significa que el perfil acá del campo único está esparcido de cierta manera y no hay confinamiento, pues. Ok, ahora, de nuevo, todo esto no es nada más que uno pueda hacer dibujitos y argumentar así y suena bonito, sino que uno puede hacer cálculos. Y yo tuve la suerte de que la correspondencia se descubrió cuando estaba haciendo el doctorado. Entonces, como parte de mi tesis de doctorado, hice exactamente este cálculo. Separar un quark y un antiquark, por la receta de Maldacena, calcular acá cuál era la energía de esta cuerda, y más aún poner el perfil del campo gluónico traducido de vuelta, y salió este resultado. Y este resultado tiene la siguiente propiedad. O sea, esto lo que es voy poniendo un medidor del campo gluónico. Este es como el F mu del electromagnetismo, pero al cuadrado. O sea, como el campo eléctrico y magnético al cuadrado, digamos, pero el campo asociado a la fuerza fuerte. Lo mido y si me voy muy lejos de esta distancia, muy lejos, sale que decrece como la distancia a la séptima potencia. Que noten, no sé si todos lo saben o lo recuerdan, eso se compara, si hicieras esta misma cuenta en el caso electromagnético, esto básicamente es un dipolo, ¿no? Sería una carga eléctrica positiva y una negativa. Bueno, el campo de un dipolo en F, o sea, el campo eléctrico, decae como en la distancia al cubo. Entonces en F al cuadrado decaería como la distancia a la sexta. Entonces, nosotros hicimos esta cuenta y nos pareció curioso que salía casi esto, pero séptima. Y digo, bueno, pues quién sabe, pues eso es lo que sale. Entonces, no era obvio si eso estaba bien o estaba mal, pero digo, bueno, pues esa es una predicción de la correspondencia de Maldacena. Podría ser que sí, no sabemos. Bueno, ¿cuál sería la sorpresa? Que unos años después, esta gente examinó este cálculo de vuelta y logró argumentar, logró entender del lado de campos que de hecho exactamente este comportamiento es el que se espera. O sea, digamos, esta predicción se verificó después de que la calculamos nosotros. Y ese es, apenas les da un pequeño ejemplo de cómo uno empieza a agarrarle confianza a estas ideas, ¿no? O sea, parece completamente absurdo que una cuerda tiene que ver con esto de acá, y resulta que uno va, calcula y luego un montón de veces hay verificaciones. Bueno, siguiendo con este tema, justo en una teoría así, en la cual sí se permite, no hay confinamiento, entonces se permite tener un quark solo y el reposo pues corresponde a una cuerda quietecita ahí vertical nada más en este dibujo. Pero pues eso es muy aburrido, hagamos algo más interesante. ¿Qué tal si yo agarro ese quark y lo jalo de tal modo que lo acelero y por tanto espero que radie, o sea que aviente gluones, que radie campo gluónico? Bueno, ¿eso qué significa del otro lado? Significa que la punta de la cuerda, que eso es lo que es el quark, la llevo por esa trayectoria acelerada. ¿Qué va a pasar entonces? Pues que la cuerda va colgando detrás y se propagan ondas sobre la cuerda. Y a partir de esas ondas sobre la cuerda, que de nuevo es una cuenta muy fácil, se puede calcular el patrón de radiación del quark acá. Entonces, de nuevo, es una cosa que empecé durante mi doctorado y luego visitamos en varios lugares momentos después y salen resultados interesantes. Una cosa más, si en realidad esta cosa está radiando, pues va perdiendo energía. Y porque va perdiendo energía, esperemos que se frene, ¿no? Que siente una fuerza como de frenado, de amortiguamiento, en consecuencia de que está perdiendo energía. Bueno, ese cálculo acá sería imposible de hacer cuando las fuerzas son muy intensas. Pero traducido al otro lado, otra vez pasa este milagro y es una cosa sencillísima, que es el quark es la punta de la cuerda, el campo gluónico es el cuerpo de la cuerda. ¿Y por qué es que el campo gluónico frena el quark? Bueno, pues por la sencilla razón de que la punta de la cuerda trae colgando al cuerpo de campo. Y esa especie de cola que tiene la cuerda en la punta es lo que se llama el efecto de frenado.
¿Ok? Y de nuevo, no solo es que uno puede decir esta historia, sino que la puede calcular. Hicimos el cálculo para ver cuál era justo el ritmo de frenado de un quark así, y obtuvimos esta fórmula, que es una fórmula famosa en la historia de la física. Hace un siglo más, Lorentz primero y luego Dirac escribieron esta fórmula. Este pedazo de acá es la fórmula de Lorentz y Dirac para decir cómo una partícula con carga eléctrica clásica, cuando se va moviendo y se acelera, radia campo electromagnético y por tanto pierde energía y por tanto se va frenando. Bueno, la expresión para eso la escribieron en un trabajo clásico famoso, Lorentz y Dirac. Esta es la ecuación de Lorentz y Dirac, que de entrada, repito, es una ecuación para el electromagnetismo clásico. Eso es lo que es. Bueno, ¿cuál no sería la sorpresa? Nosotros hicimos el cálculo de una vil cuerda en un espacio-tiempo distorsionado, que se supone que es un cálculo cuántico en esta teoría con fuerzas intensas, no sé qué. Bueno, esta teoría prima de QCD. Bueno, de nuestro cálculo aquí baboso, sencillo, salió exactamente la fórmula de Lorentz y Dirac. O sea, la cuerda sabe sobre Lorentz y Dirac de alguna manera. Pero mejor aún todavía, la ecuación de Lorentz y Dirac es muy famoso, que tiene problemas, tiene patologías. O sea, puede pasar, por ejemplo, por esa ecuación que un electrón se acelera solito. La fórmula que sale de la teoría de cuerdas, de la correspondencia, es mejor, porque en cierto límite se reduce a Lorentz y Dirac, pero tiene correcciones que no indiqué aquí, y esas correcciones hacen que la ecuación que sale de cuerdas sea bien comportada, que no tenga patologías. Entonces, esta cosa es más lista que nosotros, usted no sabe lo que tiene que estar haciendo. Ok, entonces este es otro palomeo, digamos, para la correspondencia. Me quedan, en el tiempo oficial me quedan solo 5 minutos. ¿Prefiere que me acelere en lo que resta o ustedes digan, como quieran? No quiero abusar de su tiempo. Entonces, con las preguntas frenamos un poquito. Nos esperamos, pero también se tienen calor y hambre, no quiero torturarnos. Ustedes díganme, porque me falta hablar de... No me falta mucho, pero me falta, para cumplir con lo que prometí en el título, me falta una seccioncita de hoyos negros y luego una toda más chiquita de entrelazamiento. Podríamos, si quieren, saltarnos el entrelazamiento por completo, pero déjenme decir rápido al menos los hoyos negros. Y bueno, les pregunto de vuelta cuando termine esto. Ustedes con confianza saben que me falta uno. Siéntenme cuando gusten. Ok, bueno, ahora pasando al otro tema del título, otro de los temas del título. Un hoyo negro, como creo que todos saben, es una región donde hay mucha gravedad, es decir, donde el espacio-tiempo se ha distorsionado tanto que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Lo que hizo famoso a Hawking fue que descubrió que los hoyos negros tienen una cierta temperatura, que está dada por esta fórmula en unidades de Planck. Y también Bekenstein junto con Hawking, Bekenstein, por cierto, dato poco conocido, nació en México, es israelí. Bekenstein y Hawking descubrieron que los hoyos negros tienen una cierta entropía. Básicamente es una medida de la información que se requiere para ensamblar el hoyo negro, que tiene muchos ingredientes y que está dada por el área del horizonte del hoyo negro. Ok, para entender estas propiedades y para entender claro qué hay adentro de los hoyos negros, uno necesita tener... O sea, estas propiedades las sabemos desde los 70, gracias a Bekenstein y Hawking, pero desde entonces ha sido un reto importante para cualquier teoría que pretenda hacer una descripción cuántica de la gravedad, debería poder explicar esas propiedades. Bueno, les he dicho que la teoría de cuerdas pretende ser una teoría de gravedad cuántica, entonces ¿acaso puede hacer esto o no? Bueno, justo desde el 96, justo poquito antes de Maldacena, así empezó Maldacena en este negocio, él mismo trabajando ahí, fue posible usar el lenguaje de teoría de cuerdas para reproducir correctamente la entropía y la temperatura de muchos distintos tipos de hoyos negros. O sea, exactamente la fórmula de Hawking y de Bekenstein y Hawking se reproduce con cuerdas, lo cual es una buena evidencia, digamos, no contundente, pero una buena evidencia de que la teoría de cuerdas sí puede hacer lo que se supone que tiene que hacer. Ahora, la idea básica, nada más muy rápidamente, es que uno construye el hoyo negro con los ingredientes que tienen cuerdas, apilando ahí branas. Acuérdense que las branas de son muy pesadas, que si apilan muchas, pues eso distorsiona el espacio-tiempo y puede producir un hoyo negro. Bueno, arma su hoyo negro a su gusto, pues, y como conoce los ingredientes, puede contabilizar la entropía, la temperatura, etcétera, y las cuentas salen. Entonces es muy buena noticia. Ahora, la mala noticia es que todos los hoyos negros que tienen hasta ahora una descripción completamente exitosa de sus propiedades microscópicas, tiene la siguiente propiedad, que es que cuando pierden energía se enfrían. Eso suena realmente lógico, si no pierden energía, suena lógico que tengan menos energía, que se enfríe por tanto. Pero eso es justamente la propiedad que tienen los objetos habituales. Por ejemplo, un pedazo de carbón, porque está caliente, avienta luz, pero conforme avienta luz, se enfría, ¿no? Baja su temperatura y ya no vemos la luz que avienta. Bueno, los hoyos negros que se han podido describir en cuerdas de manera completamente exitosa son así. No porque no se puedan hacer otros, simplemente porque solo se podía hacer las cuentas para eso, no que salieran mal en todos, solo se podía hacer la cuenta para eso. Bueno, lo que les quería contar muy rápidamente es que la mayoría de los hoyos negros que existen en la naturaleza
son al revés. Tienen la curiosa propiedad de que se calientan cuando pierden energía. O sea, tienen, pues, si entienden esta frase, tienen calor específico negativo. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, entonces esos no son los que se entendieron primero. Bueno, rápidamente les quería mencionar, a partir de 2001 logramos construir hoyos negros de este tipo, con calor específico negativo, que se calienta cuando se enfrían, se calienta cuando pierden energía, con tecnología de cuerdas usando branas y antibranas. Así como hay antipartículas, hay también antibranas, o sea, branas con la misma masa pero con la carga opuesta. Y juntando puentecitos de branas y antibranas, logramos hacer modelar situaciones de este tipo. Y en muchos ejemplos distintos, mucha gente distinta se puso a hacer este negocio, en muchos ejemplos distintos se lograba reproducir las propiedades de los hoyos negros, estos otros diferentes, más parecidos a la naturaleza, casi a la perfección. ¿Qué quiero decir con casi? Déjenme darles un ejemplo nada más. La entropía de, digamos que tenemos un hoyo negro que rota y que no tiene carga eléctrica. Si calculo la entropía nada más con el área del horizonte, pues esta fórmula de Beck en Hawking, sale esta combinación que depende de la masa del hoyo negro y de su momento angular. Bueno, ¿qué pasa si calculo con este modelito que inventamos nosotros, con branas y antibranas, con información de la correspondencia y con un par de suposiciones que metimos ahí que parecían razonables pero son suposiciones? Nos sale esto, que es exactamente lo mismo, ¿ven? Con todo y el 2, el 5 y el pi y todos los factores, exactamente lo mismo, salvo un maldito factor de 2 a la 3/4 de frente que hasta la fecha nunca logramos entender, ni nosotros ni nadie logró entender. Entonces, bueno, claro, aquí no podemos cantar victoria por completo porque eso está mal, pero está tan cerca de estar bien, o sea, es impresionante que está tan cerca de estar bien que queda la sospecha de que andábamos por buen camino. Ok, entonces eso en cuanto a entender hoyos negros en general, pero déjame decir una cosa más. Dentro de la correspondencia orográfica, una de las dos teorías tiene gravedad y por tanto podemos tener hoyos negros ahí. Bueno, Maldacena nos dice que un hoyo negro lo podríamos describir en términos de algo que no involucra la gravedad, traduciendo a otro lenguaje. ¿Qué es ese algo? No es obvio, pero resulta ser simplemente una sopa caliente de gluones. Entonces Maldacena dice que para entender un hoyo negro basta con entender una cosa mucho más pedestre que es una sopa caliente de partículas. Entonces eso parece interesante. Pero de hecho se ha usado más esta conexión en la otra dirección, que es hacer cuentas fáciles de este lado y entender la situación acá en la cual hay fuerzas muy intensas que antes no entendíamos. Se ha usado esto para entender lo que se llama el plasma de quarks y gluones, o QGP por sus siglas en inglés. Aquí tienen contacto con Alice. Alice se dedica a estudiar el plasma de quarks y gluones. Es una sopa de millones de grados de temperatura, o sea, 100.000 veces más caliente que el centro del Sol. Esta gente que hace maravillas. Y las fuerzas ahí son muy intensas y estudiarlo es interesante en particular porque es el estado de la materia millonésimas de segundo después del Big Bang. Bueno, como tiene fuerzas muy intensas no se sabe calcular ahí. Ha habido muchas aplicaciones, en particular nosotros estuvimos en ese negocio juntando básicamente las dos cosas que les mencioné antes. Si la sopa caliente es un hoyo negro y si un quark antiquark, o sea un mesón, es una cuerda, pues nosotros dijimos, ¿qué tal si juntamos las dos? Y ponemos una cuerda moviéndose afuera de un hoyo negro, será como un mesón atravesando el plasma. Y eso es lo que les interesa a los experimentales. Entonces, bueno, hicimos un calculito ahí, que ya no me detengo a decir. Hicimos un calculito ahí con unos numeritos que a lo mejor les interesa a los experimentales, aunque es una caricatura burda, obviamente, de lo que realmente quieren los experimentales, pero bueno. Y así por esta dirección hubo un montón de aplicaciones, hace unos 10 años y hasta la fecha, y en algunas veces participamos nosotros, participé yo con nuestros colaboradores. Y así como se tuvo interés en esto, que por cierto, lo más exitoso en esta dirección fue que el cálculo de la viscosidad, o sea, la cajestosidad de esa sopa, eso es lo que más se parece al dato que sale en el mundo real, que se estima en el mundo real. Y se han explorado otras aplicaciones similares a materiales con fuerzas intensas en otra rama de la física, como materia condensada de física atómica. Entonces también en esta otra dirección, y lo que yo considero como el argumento más poderoso para indicar qué tan exitosa han sido estas comparaciones es que varios expertos mundiales de la fuerza, de estas otras áreas, de la fuerza fuerte, del plasma de quarks y gluones, superconductores, o sea, gente de materia condensada, hecha y derecha, se han tomado la molestia de aprender ellos teoría de cuerdas para usar la correspondencia como herramienta en los temas de su interés. Entonces, creo que todos entenderán que eso no pasa todos los días. O sea, si esta gente está invirtiendo su tiempo valioso en aprender teoría de cuerdas, es porque lo considera muy prometedor, muy valioso esta herramienta para hacer cosas que antes no podían hacer. Esa es la medida del éxito que ha tenido la correspondencia. Es en ese sentido que les digo que es algo que ya funcionó. No es que si a lo mejor algún día va a funcionar, ya funcionó. No es solo una cosa que nos divierte a los de cuerdas, es una cosa, por eso tiene tal número de citas Maldacena, porque es una cosa que rompió los esquemas de la física teórica. Y en años recientes, la correspondencia, además de todo, hizo contacto con otra área más de la física,
que es el área de información cuántica, particularmente con la noción de entrelazamiento. Entonces, bueno, la última partecita, que son como 4 transparencias, no, 5 transparencias, hace referencia a este entrelazamiento, pero si quieren ya le cortamos ahí porque ya me pasé 3 minutos de los 60, o que ustedes digan. Bueno, perdón por abusar de su tiempo. Una oración. Bueno, perdón por abusar de su tiempo, pero ya nos falta poco. Ya nomás para cumplir con el último pedazo del título, vamos a hablar de entrelazamiento. Bueno, rápidamente. Sé que están cansados, así que rápidamente. El entrelazamiento cuántico, ¿a qué se refiere? Bueno, si tenemos un objeto cuántico, esto ya lo mencioné antes, pero no puse el dibujito. Si tenemos un objeto cuántico, es marciano en el sentido de que puede estar como indeciso, entre comillas, respecto, por ejemplo, a su posición. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un electrón y 2 cajitas, podemos colocar al electrón en una de las cajitas, en la de la izquierda, podemos colocarlo en la de la derecha, pero también podemos colocarlo las dos a la vez. En el sentido de que el electrón puede estar como indeciso, le late un poco, le late 30% estar por acá y le late 70% estar por acá. Está como dividido en dos cosas fantasma, digamos, y anda como las dos a la vez. Eso suena muy raro, pero esa es la rareza básica de la mecánica cuántica. Ok, ¿eso qué quiere decir? Que hacemos un experimento y vamos y medimos dónde está el electrón, 30 de cada 100 veces lo encontramos acá, 70 de cada 100 veces lo encontramos acá. Ok, eso si tenemos un objeto. Pero si tenemos 2 o más, surge una novedad que es, con 2 objetos cuánticos, podría ser que cada quien esté indeciso por su lado, y eso no es novedoso, pero una novedad es que podrían también compartir su indecisión. Entonces uno podría tener 2 cajitas aquí para un electrón, 2 cajitas para un protón, y podría ser que tenemos esta situación. Una situación en la cual hay 30%, a estas 2 partículas les late 30% que el electrón está en la cajita izquierda y el protón está en la cajita izquierda, y les late 70% que el electrón está en la derecha y el protón está en la derecha. Entonces, están indecisos los dos, y si me fijo solo en cada uno por separado no hay nada raro, es lo mismo de antes. Aquí 30 de cada 100 veces se encontrará el electrón acá, 70 de cada 100 veces acá, y lo mismo aquí. Pero lo que es diferente que antes es que ahora está compartiendo su indecisión, en el sentido de que cada vez que yo encuentre el electrón aquí en la izquierda, este protón seguro también está en la izquierda, y similarmente en la derecha. Entonces, o sea, imagínense sus sorpresas, están echando como volados aquí, y sale águila, está al azar, acá también, y luego comparan con su amigo distante, y dicen, sí, pero no está saliendo lo mismo, que aquí sale águila allá. Es como una conspiración. Bueno, esa como conspiración es justamente lo que se llama entrelazamiento, esa correlación en la indecisión, ese compartir la indecisión es lo que se llama entrelazamiento cuántico, o también se llama enredamiento o enmarañamiento cuántico, es lo mismo. Ok, bueno, ahora, el punto al que quiero ir es que en los últimos años, eso de por sí es una idea de la física cuántica importante desde Schrödinger, desde este famoso artículo de Einstein, Podolsky, Rosen, etc. Una cosa muy conocida, ¿no? Pero lo que no es tan conocido es que apenas en las últimas décadas o 2 décadas se ha encontrado que en teoría cuántica de campos mismos es muy importante, muy interesante ver todo, reescribir todo con los ojos de entrelazamiento, o sea, preguntándonos qué tanto entrelazamiento hay en una teoría cuántica de campos. Ese no es el punto de vista habitual, pero se ha encontrado en el reciente. Está implícito ahí en lo que se hace habitualmente, pero se ha encontrado que es útil. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es agarramos una teoría cuántica de campos y nos fijamos en un estado particular de nuestros campos. Por ejemplo, en lo que llamamos el vacío. El vacío suena como que no hay nada, ¿no? Pero lo que quiere decir el vacío es agarramos nuestro universo hecho de gelatinas y el vacío es el estado donde esas gelatinas están en su estado con menor energía. Eso es lo que quiere decir el vacío. Ahí están las gelatinas, pero están haciendo lo que menos energía cuesta. En eso que mencioné antes del oscilador armónico es poner al oscilador armónico, todos los osciladores armónicos, en su estado fundamental, en su estado base. Entonces no excitamos nada, pues eso es el vacío. Lo enfatizo esto porque si les digo que voy a ver entrelazamiento en el vacío, pues usted pensaría cómo va el vacío, que no hay nada, no sé quién va a estar entrelazado con quién. No, es muy importante y también relacionado con esto de que los campos están ahí, que los campos son fundamentales. Incluso en el vacío hay algo ahí, que lo que hay son las gelatinas. Las gelatinas están en su estado de menor energía, pero algo están haciendo. Entonces yo me puedo preguntar, puedo delimitar aquí una región y preguntarme qué tan entrelazado está el comportamiento del campo aquí adentro con lo de afuera. Bueno, una manera de calcular eso, y una cierta formulita, no importan los detalles, se llama la entropía de entrelazamiento. Es un nombre. ¿Qué tan correlacionado? Pues, ¿qué tanto se pusieron de acuerdo lo que está pasando aquí con el campo adentro con lo que está afuera? Eso es lo que yo puedo preguntar. Bueno, eso es algo que es interesante y útil calcular para campos, pero que es muy difícil de calcular. Incluso es difícil de calcular cuando las fuerzas son poco intensas, e imposible de calcular cuando las fuerzas son muy intensas. Bueno, ahí es donde viene la correspondencia y nos ayuda, porque nos da una fórmula para calcular esto. La receta es, nos dice Maldacena, de hecho nos dicen dos japoneses que son Ryuta Kayanagi, nos dicen, dibuje usted su misma región, esta dibújela aquí en la frontera, o sea, en el techo de su dibujo,
y ahora considere las superficies que cuelgan ahí debajo, y de todas esas superficies agarre la que tiene el área mínima y divide eso entre 4 en unidades de Planck, y eso es lo que le da el entropía de entrelazamiento. Entonces, por un lado, esta fórmula otra vez es impresionante porque nos permite hacer una cuenta sencillísima, simplemente calcular áreas acá, y calculamos algo complicadísimo aquí que es el entrelazamiento cuántico. Eso es muy útil, pero más importante todavía, a lo que yo quiero ir conceptualmente, es algo muy notable, porque nos está diciendo que si conocemos cómo está entrelazado el campo, si conocemos el patrón de entrelazamiento acá, con eso conocemos áreas acá, lo cual quiere decir que en el patrón de entrelazamiento está codificado cómo está distorsionado el espacio y el tiempo allá. Entonces, conociendo el patrón de entrelazamiento, podríamos, empezando por este lenguaje, ahora sí ir en la dirección hacia allá y entender a la gravedad acá, entender cómo es que emerge la gravedad en ese espacio con más dimensiones, reconstruir pues estas dimensiones extras. Bueno, en esa dirección, nada más, ya es lo último que digo, esta y la siguiente me parece ya, para hacer los dibujitos nada más, hagamos el caso, digamos como que veo ese dibujo de ladito, o lo que es lo mismo, consideremos el caso donde la teoría de campos tiene solo una dimensión de espacio, entonces solo una línea. Entonces la región que escojo yo, la región A, pues esta va a ser una región de acá, me pregunto qué tan entrelazado está el campo en esta región de aquí, en este intervalo, con el de afuera. Bueno, la receta, según Luis de Peranagui, otra vez es la misma. Considero una superficie que cuela aquí abajo, pero superficie quiere decir una curva, y la de menor área quiere decir una curva de longitud mínima, es decir, una geodésica. Bueno, entonces eso es lo que tengo que calcular. O sea, el entrelazamiento aquí tiene que ver directamente con la longitud de geodésicas. Pero ahora hubo esta gente que se dio cuenta que de entrada solo tenemos acceso a geodésicas, pero del lado de gravedad, yo sumando y restando geodésicas astutamente, puedo reconstruir cualquier curva. Eso es lo que mostró esta gente. O sea, yo agarro cualquier curva como este círculo, de entrada no es una geodésica, y más aún no llega a la frontera, entonces de entrada nada que ver con Ruiz de Peranagui con el entrelazamiento, pero ellos pudieron mostrar que sumando y restando geodésicas, todas las geodésicas que son tangentes a esto como están viendo acá, de manera astuta, o sea, sumando y restando entrelazamientos, pueden reconstruir cualquier curva como este círculo. Pero si pueden reconstruir una curva cerrada como esta, la pueden encoger a un punto y entonces pueden ubicar puntos aquí en el espacio de más dimensiones usando solo entrelazamiento. Y más aún pueden calcular distancias entre puntos y por tanto saber cómo está distorsionado el espacio y el tiempo, o sea, la métrica. Todo viniendo solo de entrelazamiento de lado a allá. Entonces, bueno, no sé si se entendió a estas alturas del partido, que ya tengo agotados, pero el punto importante es que usando solo entrelazamiento cuántico y traduciendo al lado de gravedad, en los avances más recientes se van mucho en esta dirección, se está empezando a vislumbrar cómo es que se arma un espacio distorsionable y por tanto con gravedad, y gravedad incluso eventualmente a nivel cuántico. Bueno, justo en ese negocio es donde recientemente nosotros estamos apenas haciendo nuestros pininos, tenemos un cierto trabajo ahí, pero ya no les hablo de eso para no aburrirlos. Bueno, por eso es que tocaba eso. Ok, entonces ahora sí, ya terminando, hemos visto la teoría de cuerdas haciendo contacto con lo que prometí, ¿no? Que son quarks, hoyos negros, entrelazamiento, y bueno, ha hecho muchas cosas más por nosotros la teoría de cuerdas. Ya les dije que realmente los avances que se tienen en décadas de estudio de la teoría de cuerdas son completamente impresionantes, espero que hayan podido vislumbrar eso a partir de esta práctica. Y también les dije que, bueno, estaba siendo egoísta, pero yo en la última parte enfaticé apenas las poquitas cosas, las cosas que pobremente nosotros hemos aportado, pero como quiera nos ha divertido. Entonces, en ese negocio hemos estado tanto yo como diversos colaboradores, y por supuesto no sería justo terminar sin agradecer a todos esos colaboradores, estudiantes, postdocs, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aprovecho aquí para dar gracias a todo ese grupo. Sabemos hablar, digamos, a todo el nombre de un grupo mucho más grande. Entonces, bueno, gracias otra vez por su paciencia, perdón que me pasé en total 12 minutos, pero bueno, gracias por su paciencia, por venir acá, por aguantar el hambre. Gracias a ustedes que me fallaron 2 veces el día de hoy y ya me cayó así. Gracias.